Dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. This is why we spend the majority of our time together. Por eso pasamos la mayor parte de nuestro tiempo Every week cada semana in God's en Word. la palabra de Dios. It is perfect, Es perfecta, sure, segura, right, correcta, pure, pura, it endures forever, es eterna, it's true and es righteous, verdadera y justa, it revives our soul, y revive nuestra alma. gives wisdom, Da sabiduría, reason to rejoice, razón para regocijarnos, it opens our eyes to the truth. nos abre los ojos a la verdad. So let's pray for these things together Así que oremos juntos por estas cosas, as we come humbly to God's Word this morning. mientras nos acercamos humildemente a la palabra de Dios esta mañana. Then we'll read our text for today. Y luego leemos nuestro texto para hoy. Let's pray. Oremos. God, we love you. Dios, te amamos. You're perfect Eres and holy and pure. Eres perfecto, santo y puro. You are eternal and righteous. Eres eterno y justo. And so too is your word. Y tu palabra es también. Thank you for the gift of your word. Gracias por el regalo de tu palabra. I pray that it will revive our souls this morning, Oro para que reviva nuestras almas esta mañana. that it will make us wise, Que nos haga sabios. that we rejoice in it, Que nos regocijemos en ella. and our eyes will be open Y que nuestros ojos se abran to the eternal truths contained in it. a las verdades eternas que contiene. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Pray and ask all these things. Oramos y pedimos todas esas cosas In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. Scripture for today La escritura para hoy is found in John chapter es en el 4, libro de Juan, verses 43 through 54. capítulo 4, el Juan capítulo 4, 43 a 54. Let's read them together. Vamos a leer juntos. Juan 4, 43 a 54. Dice: después de los 2 días, Jesús salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara a sanar a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con todo su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. All right. So if you remember, Entonces, si recuerdas, we just spent 2 weeks looking at
Acabamos de pasar 2 semanas viendo la historia de la mujer samaritana. Jesus stopped in Samaria on his way to Galilee from Judea. En su camino a Galilea desde Judea, Jesús se había parado en Samaria. And so when our text starts off by saying, Así que cuando nuestro texto comienza diciendo, after the 2 days he departed from Galilee, después de los 2 días Jesús salió de ahí para Galilea, it is referencing his time with the Samaritans. se refiere a su tiempo con los samaritanos. The Samaritan woman had professed belief that he is the Christ. La mujer samaritana ha creído que Él es el Cristo. Many from her town professed that he was the Savior of the world. Muchos de su pueblo profesaron que Él era el Salvador del mundo. And so you could say that Jesus experienced great success during his Entonces se time. podría decir que Jesús tenía mucho éxito durante su tiempo ahí. And now he's traveling to Galilee where he was Y from. ahora viaja a Galilea, que es donde era Él. That's where Nazareth is. Ahí es donde está Nazaret. And he says that a prophet Y Él dice que un profeta has no honor in his own no se hometown. le honra en su propia tierra. So he goes from a place where he was recognized Así que va de un lugar donde era reconocido and worshipped as the y Savior adorado como el Salvador del mundo, to a place where he receives no honor. a un lugar donde no recibirá ningún honor. Why would Jesus do that? ¿Por qué haría eso Jesús? Well, probably for many reasons. Bueno, probablemente por muchas razones, But one of the reasons that we see in this passage pero una de las razones que vemos en este pasaje is that Jesus came to perform a es que miracle. Jesús vino a realizar un milagro. He heals the son of an official, Él cura al hijo de un oficial, leading the official to believe in Jesus, llevando al oficial a creer en Jesús, along with all of his household. junto con toda su familia. This is the second miracle that Jesus Y este es performed. el segundo milagro que Jesús realiza. The first was, El primero fue, bien, correcto. Jesus turned water into wine. Jesús convirtió el agua al vino. He did this in Cana, Hizo esto en Caná, which is about 10 kilometers north from where he is que es now. como 10 kilómetros al norte de donde está ahora. And so the question for us today, Así que la pregunta de hoy es, what can we learn from this miracle? ¿qué podemos aprender de este milagro? What does it mean for us today ¿Qué significa para nosotros hoy, here in Guatemala? aquí en Guatemala, Healing the son of a random official la curación del hijo de un oficial 2,000 years hace ago, 2000 años the other side of the al world. otro lado del mundo? I think it teaches us at least two things. Bueno, yo creo que nos enseña al menos 2 cosas. Jesus, Jesus' miracle reveals much about himself, El milagro de Jesús revela mucho sobre Él mismo and it reveals much about ourselves. y revela mucho sobre nosotros mismos. That's how we're going to look at our text. Y así vamos a ver este texto. What does this miracle reveal about ¿Qué Jesus, revela este milagro sobre Jesús? and what does it reveal about man, ¿Y qué revela este milagro sobre el hombre? about us? Sobre nosotros. Let's start with the first. Empecemos por la primera. What does Jesus' miracle reveal about himself? ¿Qué revela el milagro de Jesús sobre sí mismo? This ought to be the primary question we ask when we read Scripture. Y esta debería ser la pregunta principal que nos hacemos cuando leemos las Escrituras. It's helpful to think about Es útil pensar en eso. for those of you who are going through the Bible reading plan. Para aquellos de ustedes que están siguiendo el plan de lectura, If you get to a passage si llegas a un pasaje and you're not really sure what it's y saying, no estás muy seguro lo que dice, ask, what can I learn about Jesus? pregúntate, ¿qué puedo aprender sobre Jesús? The Bible is primarily a book about La him, Biblia es principalmente un libro sobre Jesús, not us. no sobre nosotros. For us, Es para nosotros, but about him. pero es sobre Él. So this is the question we must ask as we read Scripture. Así que esta es la pregunta que debemos hacernos al leer la Biblia. And I think in this passage, Y en este I pasaje, think there are at least two things that are revealed. creo que se revelan al menos 2 cosas. We see Jesus demonstrate tremendous grace Vemos a Jesús demostrar una increíble cantidad de gracia, by healing the son of the official. sanando el hijo del oficial. And we see Jesus demonstrate tremendous power. Y vemos a Jesús demostrar una increíble cantidad de poder. Grace and power. Entonces, gracia y
poder. These are significant. Esos son significativos. They're in some ways the core of the gospel. Son de cierta manera el centro del Evangelio. Jesus was both able to save by his power Jesús era capaz de salvar por su poder and willing to save by his y grace. dispuesto a salvar por su gracia. So let's begin with grace. Empecemos por la gracia. Obviously, Jesus demonstrates grace on the boy Obviamente Jesús demuestra gracia en el niño and on the official y en el oficial, simply by healing. simplemente curándolo. But it goes much deeper than that. Pero va mucho más allá de eso. I briefly mentioned it already, Ya lo mencioné brevemente, but the very fact that Jesus is where he pero is, solo el hecho de que Jesús esté donde está, with whom he's with, con quien está, demonstrates tremendous grace. demuestra una gracia increíble. He left Samaria, Dejó Samaria, where he was receiving his due glory and honor donde estaba recibiendo su debido honor y gloria as the revealed como Messiah, el Mesías revelado, to now be in Galilee, para estar ahora en Galilea, where he receives no honor. donde no recibe ningún honor. Again, this is what we see in verse 44. De nuevo, eso es lo que vemos en el versículo 44. For Jesus himself had testified Porque Jesús mismo dio testimonio that a prophet has no honor in his own hometown. de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. But what does he mean by honor? Pero ¿qué quiere decir con honor? Because in the very next verse, Porque en el versículo siguiente, verse 45 says, 45, so when he came to Galilee, dice, así que cuando llegó a the Galilea, Galileans welcomed him. los galileos lo recibieron, Having seen all that he had done in Jerusalem at the feast, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, for they too had gone to the feast. porque ellos también habían ido a la fiesta. And so first glance, A primera vista, it kind of sounds like honor. esto suena como honor, I mean, it ¿verdad? does say that they welcomed him. Dice que le dieron la bienvenida. So what does Jesus mean when he says he has no honor? Entonces, ¿por qué dice Jesús que no tiene honor aquí? Well, if we continue in our text, Bueno, si continuamos en el texto, it says in verse 46, dice en el versículo 46, so he came again to Cana in Galilee, entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, where he had made the water wine. donde había convertido el agua en vino. And in Capernaum there was an official whose son was ill, Y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. when this man heard that Jesus had come Cuando él oyó que Jesús había venido from Judea to Galilee, de Judea a Galilea, he went to him and asked him to come down fue a su encuentro y le suplicaba que bajara and heal his son, y sanara a su hijo, for he was at the point of death. porque estaba al borde de la muerte. So Jesus said to him, Jesús entonces le dijo, unless you see signs and wonders, si ustedes no ven señales y prodigios, you will not believe. no creerán. Jesus wasn't honored Jesús no fue honrado because the people weren't really welcoming him. porque la gente no le daba realmente la bienvenida a él. They were welcoming the things they thought Jesus could do for Le them. daban la bienvenida a las cosas que pensaban que Jesús podía hacer por ellos. They weren't interested in Jesus. No estaban interesados en Jesús, They were interested in what he could do. estaban interesados en lo que él podía hacer. They heard about the miracle in Cana. Escucharon sobre el milagro en Caná, Jesus turned water to donde wine. Jesús convirtió el agua en vino, And now they're wondering, y ahora ellos querían ver what else can Jesus do? qué más puede hacer Jesús. How can he serve me? ¿Cómo puede servir a mí? How can he meet my needs? ¿Cómo puede satisfacer mis necesidades? And we see a specific example with the official. Y vemos un ejemplo específico con este oficial. He heard Jesus was in town, Él escuchó que Jesús estaba en la ciudad was desperate for his son to be y saved, él estaba desesperado por salvar a su hijo and thought that Jesus could meet that y need. pensó que Jesús podía satisfacer su This necesidad. is why Jesus responds the way that he Por does. eso Jesús responde como lo hace. Unless you see signs and wonders, Si ustedes no ven señales y prodigios, you will not believe. no creerán. So the people were not honoring Jesus Así que la gente no honraba a Jesús simply because of who they thought he was. simplemente por quien era.
They treated Jesus, trataron a the Jesús, God of the el universe, Dios del in universo, the flesh, en la carne, as a mere party trick como un espectáculo secundario, to serve the temporal worldly needs. para servir a sus necesidades temporales y mundanas. They watered down who he was, Minimizaron quién era él and they watered down what he could do. y minimizaron lo que él podía hacer. And this is the opposite of honor. Y esto es el opuesto de honor. To honor someone is to recognize them Honrar a alguien es reconocerlo for who they are, por quiénes son. and they failed to do that. Y ellos fallaron en hacer eso. And on top of that, Además de eso, this official was not exactly a good name. el oficial no era precisamente un buen hombre. We don't know exactly who he was an official for, No sabemos exactamente para quién era un oficial, but most likely pero muy probablemente was probably the court of wicked Herod Antipas. era un oficial con la corte del malvado rey Herodes Antipas. He was a sinful person Era una persona pecadora with a wrong view of Jesus. con una visión equivocada de Jesús. But what does Jesus do? Pero ¿qué hace Jesús? He demonstrates his grace. He Demuestra su gracia. extends his grace. Extiende su gracia. Despite the sinfulness of the man, A pesar del pecado del hombre, despite dishonoring Jesus, a pesar de deshonrar a Jesús, he still heals. Él todavía cura. He saves the life of Él the boy. salva la vida del niño. In spite of all these A things, pesar de todas esas cosas, he is gracious. Él es He misericordioso. saves the life of the boy. Y Él salva la vida de este niño. Now, even though this story is a story of physical healing, Ahora, aunque esta historia es una historia de sanidad física, is this not the same way in which Jesus demonstrates his eternal grace? ¿no es esta la misma manera en que Jesús demuestra su gracia eterna? Is this not foreshadowing of what Jesus would do ¿No es esto una previsión de lo que Jesús haría to save some for eternal para life? salvar a algunos para la vida eterna? He would show grace, Él muestra gracia and that while we were en yet que sinners, mientras aún somos pecadores, he would die for us. Él muere por nosotros. While we would dishonor him, Mientras aún lo deshonramos, while we would be selfish, mientras somos egoístas, while we would hate him, mientras lo odiamos, while we wouldn't deserve it, mientras no lo merecemos, he poured out his grace. Él derramó su gracia, The grace of the gift of the la gospel. gracia del regalo del Evangelio, The grace displayed on the la cross. gracia mostrada en la cruz And in his y resurrection. en su resurrección, And the grace to be able to receive this y gift. la gracia de poder recibir este The regalo, grace to open our la eyes. gracia de abrirnos los ojos To reveal who he para really is. revelarnos quién es Él realmente. Not just a party trick to reveal our temporary needs. No solo un truco o un espectáculo para satisfacer nuestras necesidades, But the grace to allow us sino la gracia de permitirnos to see our eternal needs. ver nuestras necesidades eternas And to give us something greater. y darnos algo más grande And to receive it. y recibirlo, New life nueva vida in him. en Él. This second miracle of Este Jesus, segundo milagro de Jesús it reveals his grace on revela sinners. su gracia sobre los pecadores. The second thing this miracle tells about Jesus La segunda cosa que este milagro nos dice acerca de Jesús is that Jesus is powerful. es que Jesús es poderoso. He's not just gracious in his willingness to save, No solo es misericordioso en su voluntad de salvar, despite the fact that we're awful, wretched a sinners pesar del hecho que somos pecadores miserables and don't deserve it. y no lo merecemos, He actually has the power to Él save. realmente tiene el poder de salvar. Let me paint the picture this way. Permíteme explicarlo así. Imagine a scenario where someone wrongs you in a significant way. Imagina una situación donde alguien te hace daño de una manera muy grande. Let's say it's a homeless person Digamos que es una persona sin hogar, who's addicted to drugs, que es un drogadicto. and they are this way, Y él es así, not by any sad circumstance or no por unfortunate event. circunstancias tristes o un evento trágico. They chose their life, Él eligió esta vida. and it's a result of their poor decisions. Es el resultado de su mala decisión. And they're so far in Y it está tan metido en eso that they don't even want out. que ni siquiera
quiere cambiar. They're blinded to the depth of their situation. Esta persona está ciego de la profundidad de la situación actual. Now, let's say that this person has a run-in Y digamos que esta persona tiene un argumento with someone close to you, con uno de tus familiares and they end up killing y him. lo mata. They're found guilty. Está declarado culpable, They're serving a life sentence. está en el cárcel por la vida, They're not even remorseful, no está arrepentido, but they hear that you are someone that can fix their problem. pero él, mientras en la cárcel, oye que tú eres alguien que puede arreglar su problema. Totally unaware that you're the person Totalmente sin saber de que tú eres una persona that was wronged by their actions. que fue lastimado por sus acciones. So they ask, Así que él te pregunta, hey, can you get me out of here? ¿puedes sacarme de aquí? Now, it would take tremendous grace Se necesitaría mucha gracia to want to help this para person. querer ayudar a esta persona. It would take ¿verdad? a supernatural grace Se necesitaría una gracia sobrenatural to overlook all that they've done, para pasar por alto, ignorar todo lo que ha hecho esta persona, to overlook what they deserve. para ignorar lo que realmente merece esta persona. Now, that is in a far less way Y esa es de una manera mucho menor how Jesus demonstrates his grace. como Jesús demuestra su gracia. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. Just because someone has the capacity to be this gracious Solo porque alguien tiene la capacidad de tener esa magnitud de gracia, doesn't mean they have the power to carry no it out. significa que tenga el poder para realizarlo. For example, say you do have grace on this person. Entonces, digamos que tienes gracia para esta persona, en el ejemplo. As impossible as that would be, Tan imposible como eso sería. we wouldn't have the power to do anything about it. No tendríamos el poder de hacer nada sobre su situación. We can't go over the heads of the judge No podemos superar lo que dice el juez and the local y authorities. las autoridades locales. We can't pay for their crimes. No podemos pagar por sus delitos. This is the difference between grace and power. Y esa es la diferencia entre gracia y poder. And here, Jesus demonstrates Y aquí Jesús demuestra los dos. he was gracious to save Fue misericordioso para salvar and he was powerful to save. y Él fue poderoso para salvar. And notice the context of how Jesus Y saves. noten el contexto de cómo Jesús salva. His power is not limited to space Su poder no está limitado al or espacio distance. o distancia. The boy was 24 kilometers away. El at the time niño of estaba healing, 24 kilómetros de distancia cuando Jesús lo curó in a town called Capernaum. en un pueblo llamado Capernaum. His power wasn't limited to time. Su poder no está limitado al tiempo. No one had to wait. Nadie tuvo que esperar. Our text in verses 51 through 53, El texto dice en versículos 51 a 53, as he was going down, y mientras bajaba a su casa, the servants met him and told him sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron that his son was recovering. que su hijo vivía. So he asked him the hour when he began to get better. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. And they said to him, Y le respondieron, yesterday, the 7th hour, the fever left. ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. The father knew that was the hour Y el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora when Jesus had said to him, que Jesús le dijo, your son will live. tu hijo vive. It happened in an instant. Sucedió en un instante. His power wasn't delayed. Su poder no se demoró. His power also wasn't limited by form. Su poder tampoco estaba limitado por la forma. And what I mean by that is Jesus didn't have to go to the En boy. otras palabras, Jesús no tuvo que ir a ver al niño. It's actually what the official wanted. Y eso era lo que el oficial quería. He said, sir, Él dijo, Señor, come down before my child dies. baja antes de que mi hijo muera. Because Jesus didn't need to come. Pero Jesús no necesitaba venir. He was powerful enough to save by what? Él tenía el poder para salvar por su... Sí, gracias. Pero no tenía que ir. Él tenía el poder de salvar al niño por su Word. palabra. Solo por su palabra. Now, all of this is significant. Ahora, todo esto es significativo. Why? Because in a salvific sense, ¿Por qué?
porque con respecto a la salvación, we are very much like the official. somos muy similares del oficial. We too dishonor Jesus and our Nosotros- expectations of what he can do. Nosotros también deshonramos a Jesús en nuestras expectativas de lo que Él puede hacer. Who he is ¿Quién es Él? in the depths of our own sinfulness. Y la profundidad de nuestra propia pecado. We need God to have grace for us. Necesitamos la gracia de Dios For there to be any hope of salvation. para que haya esperanza de salvación. We also need a power that is great enough to save. También necesitamos un poder tan grande para salvarnos. And Jesus' physical body no longer walks this earth. Y el cuerpo físico de Jesús ya no camina sobre la tierra. So we need a saving work that is powerful enough Así que necesitamos nosotros una obra salvadora que sea tan poderosa to work across any distance. como para obrar a través de cualquier distancia. We live in a different time Vivimos en un tiempo diferente and face the wrath of God y at any nos moment. enfrentamos la ira de Dios en cualquier For momento the consequences of our sins. por las consecuencias de nuestros pecados. And so we need a saving work Así que necesitamos una obra salvadora that is powerful enough to save in a moment. que sea tan poderosa para salvar en un momento, Instant. en un instante, It's not bound by time. que no esté limitada por el tiempo. And where do we find this grace and ¿Dónde this power? encontramos esta gracia y poder? One place. En solo un lugar, Jesus. en Jesús, In his word. en su palabra. It is the very word of God. Es la misma palabra de Dios It spoke the world into que existence trajo al mundo a la existencia. and is now the active, living, breathing word of Y God ahora es la activa, viva palabra de Dios that contains the very power of the que salvation. contiene el poder para la salvación. This is who Jesus is. Este es quien es Jesús. This is what this miracle teaches Y us eso es lo about. que este milagro nos enseña sobre él. This miracle was no accident. Este milagro no fue un accidente. Jesus is beginning to reveal himself, Jesús está comenzando a revelarse. the one who is gracious, Él que es misericordioso, willing to save, dispuesto a salvar powerful, y poderoso able to save. y capaz de salvar. He's the only one. Él es el único. Now, that still leaves us with our second point. Esto nos deja aún con nuestro segundo punto. Point that we've already answered in part, Un punto que ya hemos mencionado en parte, but an important point nonetheless. pero es un punto muy importante. What does Jesus' miracle reveal about us? ¿Qué revela el milagro de Jesús sobre nosotros? We've already seen what Jesus' miracle reveals about himself, Ya hemos visto lo que el milagro de Jesús revela sobre sí mismo, but what does it reveal about pero us? ¿qué revela sobre nosotros? I think there are many, Creo que hay muchas cosas, but I want to point out the three that I believe are most pero prominent. quiero hablar de las tres que yo considero más importantes. It reveals our helplessness, Revela nuestra impotencia, it reveals our poor motives, revela nuestros malos motivos and it reveals our poor belief. y revela nuestra falsa creencia. First, we see our helplessness. Primero, vemos nuestra impotencia. The official was desperate. El oficial estaba desesperado. His son was dying, Su there was hijo- nothing he could do about Su hijo se estaba muriendo y él no podía hacer nada. it. It was his desperation that brought him to Jesus. Fue su desesperación lo que lo llevó a Jesús. The fact that there wasn't anything he could do to help himself. El hecho de que no había nada que pudiera hacer para ayudarse a sí mismo. He called Jesus Sir. Llamó a Jesús Señor. He didn't know who he was. No sabía quién era. He just heard there was someone out there Solo escuchó que había alguien por ahí that did one miracle once, que hizo un milagro una vez, turning water into wine, convirtiendo el agua en vino. and thought this might be my last hope. Y él pensó, esta podría ser mi última esperanza. And what do I have to ¿Qué lose? tengo que perder? He was completely and totally Estaba helpless. completa y totalmente impotente. And the same is true for all. Y es lo mismo con todas las personas. But I don't just mean physical helplessness. Pero no estoy hablando de solo impotencia física. I mean spiritual helplessness. Hablo de la impotencia espiritual también. Our story is ironic La historia es irónica. because the man thought his greatest need was for his son to be healed. Porque el hombre pensaba que su mayor necesidad era la curación de su hijo. When in reality, Cuando en realidad it was his own sin that left him. era su propio pecado el que lo dejaba impotente. So we aren't just helpless in that we can't solve the problem of our sin. Así que no solo estamos impotentes o sin esperanza
en el sentido de que no podemos resolver el problema de nuestro pecado. We are helpless in the sense that we can't even see our problem of sin. Estamos sin esperanza en el sentido de que ni siquiera podemos ver nuestro problema de pecado. If Jesus hadn't revealed it to him, Si Jesús no hubiera revelado a él su pecado, he never would have known. nunca lo habría visto. And again, this is true of us as well. Y de nuevo, eso es lo mismo para nosotros. Scripture tells us we were born in iniquity. La Biblia dice, nos dice que nacimos en iniquidad, That we are children of que wrath. somos hijos de ira, That we are dead in our que sin. estamos muertos en nuestro pecado, Blind to it. ciegos a él, Deaf to hear the good news. sordos para escuchar las buenas nuevas, Hearts of stone. corazones de piedra. This is our state of helplessness. Ese es nuestro estado de impotencia. And because of our state of Y helplessness, debido a nuestro estado de impotencia, the only motives that we could have were Los- shallow and poor. los únicos motivos que podremos tener son superficiales y malos. Again, man De nuevo, este hombre and all the people in Jesus' hometown y toda la gente en el pueblo de Jesús were motivated by the idea of Jesus improving their physical condition. estaban motivados por esta idea de mejorar su condición física. They were thinking temporary, Pensaban en lo temporal, worldly, el mundano, but their problems were eternal, pero sus problemas reales eran eternos, spiritual. espirituales. And we see this in the world today. Y vemos esto en el mundo de hoy. This is the grounding for all false religions. Esa es la base de todas las religiones falsas. They're designed to make us feel good. Están diseñadas para hacernos sentir bien. There's the health, wealth, and prosperity Está gospel. el for example. evangelio de la salud, la riqueza y la prosperidad. It says, if you believe, Por ejemplo, dice que si crees, you'll be healthy, estarás sano, wealthy, rico and live a y prosperous life. tendrás una vida próspera. Now, if it were even possible to promise those things, Incluso si fuera posible prometer esas cosas, it wouldn't meet our greatest need. no satisfaría nuestra mayor necesidad. Our greatest need is for a Savior, Nuestra mayor necesidad es un Salvador, not worldly prosperity. no prosperidad mundana, It's for spiritual healing, es por sanidad espiritual, not physical. no física, It's for eternal treasure, es por un tesoro eterno, not material wealth. no por tesoros materiales. It's also common for faith to highlight También es común que las religiones se enfoquen en los signs and wonders. señales y prodigios o milagros. They focus more on healing and spiritual gifts Se centran más en las curaciones y los dones espirituales than they do on salvation. que en la salvación. They would read this story, for example, Leerían esta historia, por ejemplo, and they would focus on the fact that Jesus healed the boy. y se enfocarían en el hecho de que Jesús curó al niño. Right motivation, however, Pero la motivación correcta would focus on the fact that the purpose of Jesus se enfocaría en el hecho de que el propósito de la sanación de Jesús was so that the official and his household era para que este oficial y su casa might come to true belief, pudieran llegar a la verdadera fe. not just in what Jesus No does, solo en lo que Jesús hace, but in who Jesus is. sino en quién es Jesús. This leads to the false belief. Y eso nos lleva a la falsa creencia. There are two times in our text that mention the belief of the official. Hay dos veces en nuestro texto que se menciona la creencia de este oficial. In verse 50 it En el says versículo 50 dice that he believed the word that Jesus spoke to him. que él creó la palabra que Jesús le dijo. And then in verse 53, Y en versículo 53, and he himself believed y creó él con toda su casa. in all his household. Given the context around the official's first belief, Pensando en el contexto de la primera creencia de este oficial as well as the fact that there are two instances, y el hecho de que hay dos creencias, it's likely that the first belief was false belief, es probable que la primera fue una creencia falsa and the second belief was y authentic. la segunda
fue una creencia real. A few reasons to think this. Tenemos razones para pensar eso. First of En all, primer lugar, Jesus himself first responded to the official's plea Jesús mismo respondió al primer petición by saying that his belief was only tied to signs and wonders. diciendo que su creencia solo estaba conectada a señales y prodigios. This is not true, authentic Y belief. esto no es creencia auténtica y verdadera. True, authentic belief La creencia verdadera is belief not only in what Jesus can do, es creer no solo en lo que Jesús puede hacer, but in who Jesus is. sino en quién es Jesús. True belief is believing in Jesus as a La Savior. verdadera creencia es creer en Jesús como Salvador, What he does, en lo que Él hace he saves, y Él salva, but also who he is. pero también en quién es Él. He is God. Él es Dios. He is the one who is gracious and Él merciful. es el único que es misericordioso This is not what the official y did. eso no es lo que hizo el oficial. He appears to believe out of an emotional response. Él parece creer por una respuesta emocional What he thinks Jesus can do for him. y en lo que piensa que Jesús puede hacer por él. It also appears to be false belief given his initial reaction. También parece ser una creencia falsa dada su relación inicial. He left, Perdón, su reacción inicial. Él se fue, but he did not go immediately home to see his son. pero no fue inmediatamente a casa a ver su hijo. Based on our text, Basándonos en nuestro texto in the known distance between Galilee and Capernaum, y en la distancia conocida de Galilea a Capernaum, had he left immediately, si se hubiera ido he inmediatamente, would have arrived during the night. habría llegado durante la noche. Our text says he was healed at the seventh hour. Nuestro texto dice que fue curado a la hora séptima. This would have been early afternoon. Y esto habría sido a la primera hora de la tarde. When his servants respond, Cuando sus sirvientes responden, they say that he was healed yesterday. dicen que fue curado ayer. And so the official most likely stayed the night in Galilee Entonces lo más probable es que el oficial pasaba la noche en Galilea, instead of responding to Jesus' words immediately. en lugar de responder inmediatamente a las palabras de Jesús. Now it's possible there were other reasons Es posible que hubiera otras razones that he stayed or para delayed, quedar la noche, but the point rings true. pero el punto es cierto, True belief leads to la action. verdadera creencia lleva a la acción, It leads to immediate response. lleva a una respuesta inmediata. That's what we saw from the early disciples. Eso es lo que vimos en con los primeros That's discípulos, what we saw from John the es Baptist. lo que vimos con Juan el Bautista, That's what we saw from the Samaritan es lo woman que vimos con la mujer samaritana and the townspeople. y en la gente del pueblo. The official's second instance of belief El segundo caso de creencia de este oficial seems to be more genuine. parece más genuino. He believes Él cree along with his whole household. junto con toda su familia. His belief didn't stop once he got what he wanted. Su creencia no se terminó al momento de recibir lo que quería, The healing of his son. la curación de su hijo, But it continues, sino que continuó, implying it to be rooted lo que implica que estaba basada not just in what Jesus did, no solo en lo que hizo Jesús, but in who Jesus is. sino en quién es Jesús. And this led him to share with his entire household. Y esto lo llevó a compartir con toda su familia. So what does Jesus' miracle reveal about Entonces, us? ¿qué revela el milagro de Jesús sobre nosotros? That we are completely and totally Que helpless, estamos totalmente sin esperanza, not just in a physical sense, no solo en un sentido físico, but primarily in the eternal sense. sino principalmente en un sentido eterno. There is nothing we can do to earn salvation. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. And this helplessness leads us to hope for the wrong things. Y esta impotencia nos lleva a poner nuestra esperanza ¿dónde? En las cosas equivocadas. We're unable to see the real problem. Somos incapaces de ver el problema más grande. And so we hope for physical help, Y por eso deseamos ayuda física, monetary help, ayuda monetaria, that good things would happen to us. que nos pasan buenas cosas. All while eternal damnation awaits. Todo mientras nos espera la condenación eterna. And even when it comes to belief, E incluso cuando se trata de creer, we can't believe with an authentic belief. no podemos creer con autenticidad.
Jesus' miracle reveals that we need him. El milagro de Jesús revela que necesitamos a Él. We need saving by him. Necesitamos que Él nos salve. The real true him. El verdadero Dios. The one who has sufficient grace El que tiene suficiente gracia and power to save. y poder para salvarnos. Jesus. Jesús. Let me close with this. Quiero terminar con esto. I hope the takeaway from this is Espero que el resultado de esa enseñanza that we would depend on and seek sea que Jesus, dependamos y busquemos a Jesús. that our hearts would long for Que him, nuestros corazones lo anhelan. that we would recognize that without him we have nothing. Que reconozcamos que sin Él no tenemos nada. We can do nothing. No podemos hacer nada. We are nothing. No somos nada. My hope is that we wouldn't look to Mi Jesus esperanza es que no busquemos a Jesús as someone who can help us be como prosperous, alguien que puede ayudarnos a tener más cosas en esta vida, healthy, and wealthy, o salud, o tener más dinero, or that we wouldn't focus on the emotional, y que no nos enfocamos en la atracción emocional, mystic draw of signs and wonders. como emocional y mística de señales y milagros. The greatest sign and wonder is Jesus' incarnation, Iglesia, la mayor señal y milagro es la encarnación de his Jesús, perfect life, su vida perfecta, his death on the cross, su muerte en la his cruz, resurrection from the su grave, resurrección de la tumba and his ascension to y heaven. su ascensión al cielo. Even when Jesus did miracles, Incluso cuando Jesús hizo it was milagros, to point people to these things. fue para señalar a la gente a esas cosas. They weren't the end goal. Los milagros no eran el objetivo final. Jesus is the end goal. Jesús es siempre el objetivo final. He's not a means to an end. Él no es un medio para un fin. He is the end. Él es el fin. He's the treasure that awaits us. Él es el tesoro que nos In espera. all his grace and power. Y toda su gracia y poder y gloria. So let's seek this Jesus Entonces busquemos a este Jesús for who he is. por lo que Él es. Let's pray. Oremos. Heavenly Father.